Saludos. La imagen del todavía presidente del Perú, Alberto Fujimori, subido en una furgoneta, rodeado de su escolta policial y de varios militares, encaminado a la supuesta búsqueda y captura de Vladimiro Montesinos, el que fue hasta ayer prácticamente su hombre de máxima confianza, el brazo derecho de la represión, de la organización de la represión en el Perú. Esta imagen, decimos, del presidente del Perú simboliza quizá de forma patética la actual situación de aquel país, un país que tiene desde luego muchos vínculos con España. Ya saben ustedes que España es el principal inversor de todo el mundo en Perú y que todo lo que ocurre en aquel país nos afecta desde luego de manera directa. Vamos a tratar de acercarnos a lo que está ocurriendo hoy en Perú y lo vamos a hacer con un director de cine, con Javier Corcuera. Es director de cine peruano. Se puede ver en los cines de España en estos momentos su película La espalda del mundo, una película, o mejor tres, en las que hace retratos de diversos países y en concreto uno de ellos de Perú. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Está también con nosotros Yolanda Bacaro, que es periodista peruana y que es la corresponsal del principal periódico posiblemente del Perú, del diario El Comercio, aquí en España. Muchísimas gracias, Yolanda, por venir. Gracias también. Dígame, la situación, esa imagen de Fujimori subido en un jeep, escoltado por policías, escoltado por militares, acompañado de los medios de comunicación a la supuesta búsqueda de Montesinos, aparte del aire tragicómico que tiene, ¿qué le sugiere a usted? Casi como una especie de guión de cine, ¿y qué le sugiere a usted en su consecuencia política, sobre todo? Bueno, la verdad es que desgraciadamente muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y perfectamente se podría hacer una película de cine negro con una historia como la que está pasando en el Perú. No sé, yo realmente viviéndolo desde fuera y con la información que llega, no me sorprende. Yo creo que esto es algo que se sabía desde muy detrás, ¿no? O sea, parece que Montesinos se ha vuelto malo recién hace unos meses, y esto es una cosa que se sabe desde que era colaborador de Fujimori, desde el principio. A mí más bien lo que me sorprende es que recién se empiece a hablar de esto cuando organizaciones de derechos humanos han denunciado las cosas que ha hecho Montesinos mano a mano con Fujimori desde los principios del gobierno de Fujimori. ¿Qué es lo que está pasando para que el presidente del Perú hace como que va a la búsqueda del que hasta ayer ha sido su brazo derecho, su hombre de máxima confianza? ¿Qué escenificación es esta? Bueno, la versión que tiene la prensa peruana en general es que esto es una especie de montaje para justificar que Montesinos está perseguido por el poder político y poder justificar un eventual asilo político en algún otro país, que no sería Panamá. Bueno, no sabemos cuál sería en este momento, pero en el fondo parece poco creíble que el presidente Fujimori esté buscando a Montesinos para detenerlo, ¿no? De hecho, él lo ha desmentido. Lo que pasa, bueno, yo creo que, como dice Javier, esto pasa en Perú desde hace muchísimo tiempo. Yo diría que el quiebre del Estado de Derecho en Perú se produjo el año 92 con el autogolpe. Desde ese entonces hemos estado viviendo una situación de golpe de Estado permanente, bastante difícil de, ¿cómo se puede decir?, de atacar, ya que hay una especie de careta democrática que vendría a ser Fujimori, entre comillas, pero en el fondo quienes gobiernan, yo creo que eso ya caben pocas dudas al respecto, son los militares encabezados por Montesinos en la sombra. Y el problema, bueno, siempre viene dado también desde la comunidad internacional, porque se ha aceptado, ha habido una especie de pacto tácito de aceptar el régimen a pesar de que no cumple las garantías democráticas, y España en eso tiene bastante que ver, ¿no? ¿Y qué es lo que cree usted que va a pasar a partir de ahora en el Perú? Porque estamos viendo una situación de la población con manifestaciones, con movilizaciones, que tiraban sacos insultando a Montesinos. Por otro lado, Fujimori está en una situación de debilidad. ¿Hay riesgo de que los militares decidan aparecer en escena para restablecer, entre comillas, el orden? Bueno, realmente lo que va a suceder es difícil, ¿no?, de saber, pero quizás algo realmente ha cambiado en el Perú, y es que la gente ha perdido el miedo, ¿no? Hace un tiempo realmente era difícil salir a la calle, era difícil denunciar las cosas porque había mucho miedo, O sea, se secuestraba, se desaparecía gente, se presionaba, intentaban matar periodistas. Entonces eso ha cambiado, y eso, no sé, es una cosa, no una relojera. Ahí no sabemos qué puede pasar cuando la gente se canse de esta situación, ¿no?, que ya ha despertado un poco, ¿no? Luego, yo no me fío en absoluto de Fujimori. Es un tipo muy astuto, y me imagino que está planeando algo para que salir nuevamente victorioso, ¿no?, en este tema. Bueno, yo coincido, ¿no? Sin embargo, yo creo que en estos momentos hay visos de esperanza, ya que se ha logrado convocar elecciones para el día 8 de abril, con lo cual, bueno, ya tenemos una fecha convocada gracias a la presencia en Perú hasta ayer del secretario general de la OEA, Gaviria. Me imagino yo que también un poco en esto ha tenido que ver mucho Estados Unidos, ¿no?
Sabemos que la OEA, pues sabemos perfectamente quién la dirige. Entonces, creo que a partir de ahí hay un viso de esperanza porque se ha logrado quitar de por medio la condición que ponían los militares de que haya una amnistía previa a la convocatoria de elecciones. Sin embargo, coincido con Javier en que mientras Fujimori siga siendo presidente de Perú y no renuncie y deje el paso a un gobierno de transición, pienso que hay muchos riesgos de que hayan nuevas trampas, como estamos viendo, ¿no? En cualquier caso, la población de Perú, dice usted que se está sacudiendo poco a poco el miedo, que no hay esa sensación a la que ha contribuido sin duda Montesinos, porque ha tenido una eficacia demoledora en la capacidad para extender el miedo a toda la población y que todo el mundo se sintiera vigilado y que haya habido casos de desaparición. Normalmente pensamos que las desapariciones son algo propio de las dictaduras militares de Chile y Argentina y sin embargo tenemos que constatar que ha habido desapariciones en el Perú. El hecho de que la población tenga ese nivel de respuesta ciudadana tan fuerte puede ser un acicate para buscar una salida autoritaria que hasta ahora estaba más o menos velada. Todo es posible. Yo, como lo decía, Fujimori es muy astuto, es capaz de incluso jugar con eso, ¿no? Y decir, aquí podemos entrar en una situación de desorden y entonces buscar una justificación para un golpe militar más directamente, etcétera, ¿no? Yo es que como Fujimori siempre ha hecho trampa desde el principio, no me atrevería a decir que puede suceder, es muy difícil, ¿no? ¿Y cuál es el papel de España en todo esto? Porque el gobierno español está teniendo una actitud que me gustaría que valorara usted, pero España es el primer inversor en telecomunicaciones, en banca, en todos los sectores estratégicos y claves del país, prácticamente es el primer país inversor a larga distancia del siguiente. ¿Qué está haciendo España en todo esto? Bueno, a mi modo de ver muy particular, muy personal, creo que ha sido una actitud bastante contradictoria. Remitámonos a un solo caso que es el último, ¿no? El defensor del pueblo de España, Enrique Múgica, confirmó en Perú, hará cuestión de 20 días, que España estaba mediando para que Marruecos considera asilo político a Montesinos. Al cabo de algunos días, el señor Piqué fue preguntado al respecto al canciller español y él desmintió esta versión. Cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Entonces, parece ser que España, o el gobierno español en todo caso, habrá pensado más vale malo conocido que bueno por conocer, pienso yo. No quiero pensar que tienen una mala fe y que no apoyan la democracia o los derechos humanos, no quiero pensar esto, pero sí hay bastantes intereses de por medio que tampoco tienen por qué sorprendernos demasiado, ya que la comunidad internacional pues hace negocios con China, con Rusia, con países que entre comillas son democráticos, y en el caso de Perú pasa otro tanto de lo mismo. Y con respecto a lo que preguntaba usted antes del tema del golpe de Estado, yo repito lo que dije antes, ¿no? Yo creo que vivimos una situación de golpe de Estado desde el año 92, o sea, lo que pasa es que es una cosa muy original de Fujimori, por eso es tan difícil atacarlo y acusarlo de dictador, porque formalmente pues ha ganado elecciones anteriormente, las últimas parece ser que fueron fraudulentas, ¿no? Entonces, que haya un golpe de Estado formal, tajante, botas, sables y tal, yo lo veo bastante remoto en estos momentos porque nadie lo apoyaría, ahogarían rápidamente al régimen. Lo que sí me da miedo es que el fujimorismo busque un delfín dentro de sus filas, amañe las elecciones nuevamente el día 8 de abril y siga todo como está. Yo creo que mientras Montesinos siga libre, hay el riesgo de que otro fantoche civil dirija el país nuevamente y siga él gobernando en la sombra. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí a mi modo de ver? Pienso que el señor Montesinos pues debe responder las acusaciones que tiene pendientes. En Perú ya se ha formulado oficialmente 7 denuncias contra él por terrorismo, genocidio, enriquecimiento ilícito, etcétera. Entonces debe ser detenido y arrestado eventualmente, ¿no? Y en cuanto a Fujimori, pues como digo, no creo que debería salir a escena política cuanto antes. El hecho de que se hayan convocado elecciones puede crear un clima político nuevo, el hecho de que pueda ganar, no sé si Toledo o otro candidato de la oposición a Fujimori, y también que pueda abrirse esa vía judicial, que en otros países han tardado 20 años en sentar en el banquillo, pero podemos decir que la democracia, las elecciones, el nuevo gobierno facilitaría ese proceso. Sí, lo que pasa es que todo es muy engañoso, ¿no? En Perú, en el fondo se han convocado elecciones, a mí me parece bastante esperanzador, sin embargo, insisto, mientras no se desmonte el sistema electoral que hay en estos momentos, que responde a Fujimori y a Montesinos, mientras no se desmonte el sistema judicial completamente comprado por Fujimori y Montesinos, no hay esperanza, no hay garantías para nada de que las elecciones que vengan sean limpias. Me explico, o sea, realmente hay que erradicar el sistema de tajo, ¿no? Yo no creo que, realmente como peruana, como persona, yo no creo que estando Fujimori al frente del poder y estando el poder judicial como está, corrompido y con jueces totalmente adeptos y adictos a Montesinos y a Fujimori, vayan a haber elecciones o un proceso judicial limpio en ningún momento, ¿no? Y se ha dicho mucho, ¿no?, que la economía en Perú ha mejorado.
ha mejorado para unos cuantos, ¿no? Se ha polarizado muchísimo más durante este gobierno, estos 10 años de pseudodemocracia, diría yo, y como bien dice Javier, ¿no? O sea, todo se ha polarizado y hay muchísima más gente pobre, o sea, las grandes empresas, Telefónica, los bancos españoles de donde sean, ¿no? O sea, realmente hay mucha gente que se ha enriquecido, aparte de, por supuesto, las comisiones que han corrido, que bueno, habría que probarlo, pero mucha gente lo piensa, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente pobre, hay mucha recesión, hay niños que trabajan. Eso no puede, tú no puedes decir que un país funciona bien cuando tú ves esta realidad. Entonces, todo lo que se dice, los grandes triunfos de Fujimori, que ha acabado con el terrorismo, ¿a qué precio? Quisiera saber cuántos cadáveres van a ir saliendo del armario, porque los Argentina y Chile lo hemos conocido al cabo de los años. Y en Perú yo tengo mucho miedo y pienso que hay mucha gente, bueno, hay muchos casos, bueno, Mariela Barreto, asesinada, descuartizada, Leonora Rosa torturada, casi hasta la muerte. Entrevistamos bueno, en este programa a Leonora Rosa. En el aeropuerto, sí, por supuesto lo vi.